Amigos, el espacio estelar de hoy, con el cafecito, lo vamos a compartir con Jeffrey Lizardo, economista y experto en el tema de la administración de las pensiones. Muchas gracias. Salud y bienvenido al día. Salud, seguridad social, pensiones y todo eso. y sobre todo pensiones. Y sobre todo pensiones, sí. Pensiones dignas. Pensiones dignas. Vamos a ver, Jeffrey. Me gustaría ver si tú puedes hacernos un cálculo rápido para que cada oyente se ubique en su situación. Una persona que gana, digamos, 10,000 pesos, vamos a tratar de hacer el ejercicio con 20, con 30, ¿verdad? Hasta donde podamos llegar. Una persona que gana 10,000 pesos mensuales, ¿cuánto está pagando para su pensión? ¿Cuánto está pagando la empresa también para la pensión de ese trabajador? ¿Y cuántos están ganando los administradores de los fondos de pensiones? ¿Y cuánto le va a tocar a ellos cuando se retiren? Y sobre todo eso, cuando se retire, ¿en cuánto se va a convertir eso? Sí. Muy buenos días. Nosotros en el año 2001, República Dominicana aprobó una reforma que estableció el sistema de capitalización individual, que no es más que sujetar las pensiones a la capacidad de ahorro que tenga cada trabajador. Y esa capacidad de ahorro depende de las cotizaciones. Cotizaciones es el porcentaje del salario que le descuentan a los trabajadores. Una parte lo pone el empleador y otra parte lo pone el trabajador. En República Dominicana ese porcentaje es cerca del 10%. El trabajador tiene que pagar. El 10%, de eso el trabajador se le descuenta el 3%. Ah, ok. Y el empleador pone el 70%, o sea, el 7%. Entonces, si un trabajador gana 10,000 pesos, ahí se le está descontando para pensiones el 10%, que eso es 1,000 pesos, ¿no? El 10% pero no es que se le descuenta totalmente de los 10,000 pesos, sino se le descuenta 300 pesos. Se le descuenta entonces el 3%. El 3%. El otro 7% lo pone el empleador, que viene siendo un costo laboral. Es como un pago adicional a la nómina, ¿no? De ese 10%, solamente 800 pesos van, o sea, el 8%, va a su cuenta individual, a su cuenta de ahorro. ¿Y qué pasa con el otro 2%? Hay una parte que va para las comisiones a la AFP, a las administradoras de fondos de pensiones. ¿Cuánto le queda el 8%? El 8%. O sea que estamos hablando de 800 pesos. De esos 1,000 pesos, 800 pesos van a su cuenta individual. Ese es el trabajador. ¿Y entonces, y el 2 para quién? El 2 para pagar los gastos administrativos del sistema. Una parte va para las administradoras de fondos de pensiones. Otra parte va para cubrir el seguro de vida. El seguro, porque en el sistema hay lo que se llama pensiones de sobrevivencia y de discapacidad, que se pagan con ese parte que se destina a seguro de vida. Eso se pasa a un seguro privado de vida, ¿no? Y hay otra parte que va como gastos para la superintendencia de pensiones. Entonces, así es como se distribuye las cotizaciones en pensiones. Entonces, ¿qué hace la AFP? La AFP, entonces, con esos 800 pesos, lo coloca en el mercado y asegura un rendimiento que al día de hoy está en aproximadamente un 11%. Un rendimiento que la tasa de interés, lo que está ganando es... como un 11%. Un 11%. ¿Y qué pasa con ese rendimiento? Ese rendimiento se va capitalizando. Se va capitalizando. Entonces, cuando el afiliado cumple 60 años o tiene 30 años cotizando, 30 años. A 30 años cotizando, entonces tiene derecho a una pensión. Tiene que darse las dos condiciones, sí. Cumplir 60 años, 60 años y 30 años. O la otra manera es cumplir 55 años y tener suficientes recursos como para asegurar una pensión mínima.
O sea que tiene dos posibilidades en la reforma que se hizo en República Dominicana. ¿Y qué es suficientes recursos? ¿Cómo se calcula eso? Bueno, porque tú vas en el sistema de capitalización individual, tú vas ahorrando, los intereses o rendimientos se van capitalizando y ustedes no sé si reciben un estado de cuenta. Sí, Todos sí. los meses la AFP envía un estado de cuenta que le dice usted tiene 150,000 pesos, de los cuales sus aportes han sido tantos y su rendimiento ha sido tanto. Sería bueno que ese balance que envíe la AFP tenga también una calculadora de pensiones para que le vaya avisando cuál va a ser la pensión futura de ese trabajador. Y no lo tiene. Y no lo tiene. Hay calculadoras que están en las diferentes páginas web, pero sería bueno que en los estados aparezca esa calculadora. Si usted va como va, en tanto tiempo, usted va a tener esta pensión. Ahora, ¿qué pasa? Que en República Dominicana, las estimaciones que se han hecho es que la tasa de reemplazo, que es la última, digamos, la pensión que yo voy a recibir, en relación al último salario que yo gano, porque el salario va cambiando en el tiempo, es equivalente o va a ser equivalente a cerca del 20%. 20%. Del 20%. Algunos estudios... Y no me había dicho que era el 10. No, el 20%, la tasa de reemplazo, la pensión con la cual usted se va Se retira. a retirar. Va a ser que el 20% de lo que ganaba. El 20% de su último Del último salario. Es decir, que el que esté ganando 10,000 pesos va a Podría recibir unas 2,000 pensiones de 2,000 pesos. Sí, mantiene. Ay, Dios mío. Esa es una de las dificultades, una de las brechas que tiene la reforma que hicimos en República Dominicana. Ahora, ¿qué explica eso? Primero, bajo salario. En República Dominicana cotizamos con muy bajo salario y hay una alta tasa de elusión. Y hay muchas empresas que están cotizando por debajo del salario que se le paga al trabajador. Entonces, el tema La empresa de la evasión, que hace esa práctica está engañando al Estado, pero creo que también está engañando no, al trabajador. al trabajador. Sobre todo al trabajador. Porque, Uchi y Javier, lo que aquí se está privilegiando en este país es tener un seguro de salud. Porque la gente no está pensando ¿Y cuándo se en va a las retirar? pensiones. Pero cuando llegue el momento, Sí. nos vamos a enfrentar. Por eso se explican las manifestaciones de Chile el año pasado. Este año, esta semana, España se ha estado movilizando los pensionistas también. Porque uno de los problemas de los sistemas de pensiones en el mundo es la sostenibilidad social. Ya no se habla de sostenibilidad financiera, sino social, de que los pensionistas reciban una pensión digna, unos ingresos mínimos que le cubra digamos, las necesidades básicas. Entonces, en República Dominicana hay un problema serio también de densidad de cotizantes. O sea, ¿qué tiempo dura el trabajador cotizando? Porque el trabajador sale, entra del mercado laboral. Cuando sale y está en periodo de desempleo, no está cotizando. Entonces, eso le afecta su cuenta de ahorro y su capacidad de tener una pensión digna. El otro elemento es la baja tasa de cotización, un 8%, cuando el promedio de la región anda un 12%. Entonces, con una baja tasa de cotización, estamos hablando de 8%, y es muy poco lo que en el tiempo el trabajador va a acumular para tener una pensión digna. Entonces, uno de los problemas que tenemos hoy día es la tasa de reemplazo, la tasa de pensión esperada en República Dominicana es la más baja que se ha estimado en América Latina. Por eso, ¿Cuál tasa? la tasa de reemplazo, la tasa de pensión esperada es una de las más bajas de América Latina, según estudios que se han hecho recientemente, el Banco Interamericano de Desarrollo, que la sitúa en alrededor del 20%. Y eso es muy preocupante. Otro elemento preocupante en las pensiones es la cantidad de personas de trabajadores que están cotizando. De cada 10 trabajadores, solamente 4 están cotizando. ¿Y por qué?
porque tenemos una tasa de informalidad Que es muy alta. alta y que ha estado aumentando en los últimos ¿Y años. qué pasa con ese sector de la economía? Ese no participa. del Bueno, sistema. la reforma estableció un régimen contributivo subsidiado que todavía al día de hoy no se ha implementado. Pero estamos hablando de que el 58% de 4.400.000 trabajadores que tenemos en el país son informales, los cuales no están cotizando a la seguridad social, a pensiones. A eso se le añada que hay 250.000 trabajadores que pertenecen a empresas que por un tema de mora en el sistema han dejado de pagar. Ahí hay empresas públicas como ayuntamientos, sobre todo ayuntamientos grandes, e instituciones grandes como INESPRE, por ejemplo. INESPRE no cotiza a la seguridad social, o al ayuntamiento ¿Y qué de pasa Santo entonces Domingo con esos Norte. trabajadores? Bueno, ellos lo que hacen es que le aseguran un seguro voluntario, o sea, contratan seguros voluntarios para darle el seguro de salud a esos trabajadores, pero no están cotizando. ¿Por qué? Porque el sistema va acumulando unas moras que son muy altas y saca prácticamente a las empresas. Se estima que en el sistema hay más de 50.000 millones de pesos que deben estas instituciones en moras y que de alguna manera están perjudicando. ¿Cuánto tiene en total los trabajadores acumulados? Ahora mismo tienen más de 500.000 millones de pesos, eso equivale al 15% del Producto Interno Bruto. 500.000 millones de pesos. Y yo quisiera una comparación, frente a la pensión esperada del trabajador, Sí. que es un 20% del último sueldo que tenga, ¿qué están ganando las administradores de fondos de pensión? Bueno, el año pasado la rentabilidad de las cuentas de ahorro de los trabajadores fue de un 11%. La rentabilidad de las AFP fue de un 35%. Un 35%. Ah, espérate, ese dato es rentabilidad de los fondos, es decir, del dinero del trabajador. Nuestro, de los trabajadores, 11%. Rentabilidad de las empresas que manejan esos fondos, 35%. O sea que estamos hablando de que cerca del resultado beneficio del año pasado de las 7 AFP que existen en el mercado, de hecho son 3 grandes que tienen el 84% del mercado, porque es un mercado muy concentrado. Generaron 4.600 millones de pesos. 4.000 el año pasado. En beneficio. Si a eso le calculamos en base a su patrimonio, que es de 13.000 millones, estamos hablando de una tasa de rentabilidad de 35%. Es el negocio más redondo. Pero pero espérate. El negocio más redondo, primero porque las AFP no recaudan. El que recauda es la tesorería de la seguridad. Es decir, ellos no tienen ni que cobrar. No tienen que cobrar. Es nada más poner... lo que tienen que colocar, y lo colocan fácil, porque el 70% de las colocaciones están en el Banco Central. En el Banco Central. Claro. Y en títulos. Fly a segunda. Eso lo podemos hacer nosotros. Sí. El mismo trabajador lo puede hacer. Ahora, vamos a ver, y esa proporción, ¿será este el único negocio que existe en el mundo donde los dueños del dinero ganan un 11% y los que lo administran un 35%? Bueno, y de esa manera. Ese es un tema que se ha planteado de reducir la tasa. ¿Y qué ha pasado con eso? Porque eso ha estado en discusión en el la Congreso. Cámara de Diputados en un momento aprobó la reforma. Y bajarlo a un 15, ¿no? Sí, le bajaron de 30 a 25 la parte de la comisión complementaria. Pero la idea era que se bajara a la mitad. Y todavía la mitad van a seguir ganando mucho. Entonces no es posible. Pero tampoco la reformaron. Sí, pero nunca no se hizo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no se quedó en 25? Porque acordaron las AFP bajar los 5% solamente. En un diálogo con congresistas. Un diálogo concertado con la superintendencia. Le dieron suficientes razones como para que replantearan el tema, ¿no? A los legisladores. Mira, Jeffrey, hay gente que pregunta que si no llega a la edad de retiro, pero no tiene las cotizaciones suficientes,
de 30 años, ¿no?, cotizando. ¿Qué pasa con esa persona? No, el sistema lo que está haciendo es devolviendo los saldos. O sea, ahora mismo las AFP han devuelto a más de 111,000 afiliados al sistema de pensiones su saldo. Pero devolver es decir, saldo... No tiene pensión, sino aquí están los cuartos. Aquí están los cuartos. Ajá. ¿Y qué usted hace después? Que lo gaste. Ajá. Porque la pensión, ¿cuál es el objetivo de una pensión? ¿Cuál es el objetivo? Es una garantía. Es una garantía de Claro. protección social Claro. para el adulto, para una persona que ya ha cumplido 60 años, que ha trabajado toda su vida. Y que ya pasó de la edad productiva, que ya no Exactamente. puede producir. Ajá. Entonces, hubo una solución, digamos, salomónica, de devolver saldo a aquellas personas que no cumplen con los requisitos de 30 años de... La gente tiene la impresión de que una solución salomónica es buena. No, En el corto plazo... es coger un niño y partirlo por la mitad. Exactamente. Ajá. Cuando usted Ese es el tipo de soluciones de Sin el Salomón. dinero que ahorró durante toda su Exactamente. vida laboral. Sí, Exactamente. se le crea un problema serio. Mientras tanto, la ganancia sí la tienen los administradores. Exactamente. Bueno, pero esto es decir, nadie podrá vivir con la pensión. Y ese es un tema, Uchi, Javier, que realmente hay que ponerlo en el tapete hoy. Ya el sistema cumple precisamente este mes 15 años 15 de que años. inició las cotizaciones. En esos 15 años, ¿cuánto han ganado los administradores? Sí, a esa tasa hay años que han sido todavía mucho mayor y nosotros estamos calculando en base al patrimonio, pero el cálculo cuando usted lo hace en base al capital aportado, porque es en base a eso. Vamos a hacerlo por ese En base al criterio. capital, lo que yo aporté como empresario, la tasa de ganancia está por encima del 100%. Es decir, que Entonces, el patrimonio es el capital cada aportado peso que y han- lo que yo voy ganando. cada peso que han invertido lo han recuperado más de 100 veces. Más de 100 veces. Ajá. Entonces el trabajador, Y con una tasa promedio de un cuando 10%. termine al fin de los años eh, su vida productiva, entonces va a ganar el 20% de su último salario. de su último salario. En base a las proyecciones que se han hecho Uepa. por el Banco Interamericano, que hizo ahora un trabajo Pero reciente. ustedes ven, ese debería ser un tema, primero para los sindicatos. Ese tema se debería estar discutiendo, Debatiendo pero en serio. públicamente. Pero ese es un tema para Y la generando- oposición y para los legisladores del mismo gobierno también. Óyeme, se supone que los legisladores nos representan a los ciudadanos. No, en los hechos no es así. Porque eso es lo que se debería estar Así es. discutiendo Así es. en el Congreso. Así es. Y explicar por Y- qué, y no por para qué de- razón y no- se paró la reforma del Congreso. Y no para chantajear, Exactamente. sino para actuar en beneficio de los trabajadores. Así es. Ujú. Así es. Pero estos números nos dan un retrato que para echarse a llorar o para pararse a Sí, luchar. pero hay un tema preocupante, Uchi. Sí, y para Javier. finalizar. Sí. 15% de la población de 60 años y más recibe una pensión en República Dominicana, la más baja de la región. O sea, nuestros envejecientes, población adulta, solamente el 15% Solo el 15% que recibe la más baja cobertura de pensión en la región. Con pensiones muy bajas también. Recuerden que la pensión más baja es de 5.007 pesos, que está desde el año, tiene más de 10 años que no se indexa. Los pensionistas en España no, se la están cámara, movilizando. la Cámara de Cuentas se indexa 350.000 pesos y lo lleva a 423.000. Bueno, gracias. Y al trabajador no le indexan Gracias, 2 pesos. Jeffrey Lizardo, el tiempo no fue suficiente para abordar otras Sí, aristas tenemos otra. del tema. Tenemos que traerlo otra vez. Es importante si tienen que el compromiso de volver y ya alguna gente no bien ha terminado la entrevista está pidiendo que la repitamos en algún momento, así que muy bien, es un tema que interesa a la población, como tú dices, pero lo político, la clase política en nuestro país está en otra cosa. A ustedes muchas gracias por acompañarnos.